Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos al segundo conversatorio del concurso de poesía transoceánico en homenaje a Claudia Lars. Yo soy Elena y hablo en representación de la Red Comunitaria Cultural Salvadoreña de Cataluña. Es la entidad que se encarga de impulsar el concurso de poesía junto a la editorial Índole Editores de El Salvador y la incorporación de la radio jornalera de Massachusetts. Para quien lo desconozca, este año hemos decidido hacer varios debates entre miembros del jurado y los galardonados de ediciones pasadas, con tal de difundir un poco el concurso y dar a conocer las obras premiadas. Así bien, antes de darles paso, me gustaría agradecerles por su participación a Susana Reyes, miembro del jurado y directora de Índole Editores, y a Natalia Hernández Somarriba, la autora premiada en la pasada tercera edición del concurso en español. A continuación, les daré paso al debate en torno a su obra, que es El futuro es un asesino, el cual se puede encontrar en Amazon y presencialmente en varias librerías y espacios literarios, tanto de España como de Centroamérica. Dicho esto, adelante y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Natalia, también pues por esta oportunidad de poder conversar sobre tu libro. Yo quisiera comenzar citando lo que dijo el jurado en el premio, porque se eligió El futuro es un asesino. Son relatos escritos desde lo auténtico. Es una colección de poemas y reflexiones de situaciones cercanas, explicadas desde un enfoque de experiencia personal, que en ocasiones se muestra desde el juego de palabras, con el que a veces nos hace sonreír y otras veces nos abre un abanico de emociones a experimentar. Poesías que nos acercan a empatizar con la autora, en la cual nos regala una bella expresión de la poesía actual en femenino y en plural. Así que creo que estas son unas palabras con las que concluimos con todo el equipo, tanto del jurado como el equipo organizador del premio, ¿verdad? Para considerar tu libro, Natalia, como el seleccionado. Creo que en tu caso, ¿verdad? Me gustaría que comenzaras tal vez comentándonos, ¿verdad? Un poquito desde tu propia perspectiva, ¿verdad? ¿Quién es Natalia? ¿Cómo ha transitado en este camino de la poesía, que no es breve, ¿verdad? El currículum de Natalia es extenso, no solo es poeta, ¿verdad? Pero me gustaría que nos dijeras en breves palabras para iniciar, para presentarte con quienes nos están sintonizando. ¿Quién es Natalia Hernández? Bueno, muchas gracias Susana por la lectura y por la pregunta. Bueno, yo me identifico como una escritora, también me identifico como una persona que pues nació en Nicaragua y aunque no me identifico como una persona nacionalista, definitivamente de ahí vengo y de eso tengo mucho, de Centroamérica y en especial. También soy una lectora, me encanta leer desde siempre y he trabajado mucho en el ámbito cultural porque siempre me ha gustado, bueno, el arte, la cultura, el cine en general. Y últimamente me he dado cuenta que también me gusta enseñar. Entonces también me gusta aprender y me gusta enseñar. Así que también trabajo a veces de eso. Sí. Y bueno, respecto al concurso y a pues, mi participación en la literatura, pues básicamente tengo bastante tiempo escribiendo, ¿no? Pero digamos, cuando me puse un poco a organizarlo un poco más seriamente, fue en los últimos tal vez 7 años de mi vida, un poco. Tenía muchas cosas que escribía y o no las enseñaba o no las, digamos, trabajaba o editaba, pero decidí un poco entrar a esta área de la literatura y de la investigación literaria académica de hace más o menos unos 7 u 8 años y dejar un poco la producción de cine y la producción audiovisual, que es una de las cosas que estuve haciendo por mucho tiempo también. Y ya me puse a organizar, comencé, ¿no?, a estudiar un poco escritura creativa en la Universidad de Iowa y de hecho entré a la universidad como
o sea, como postulándome como poeta con algunos de los poemas que están en este libro, pero en una versión antigua, digamos. Pero ya tenés rato, o sea, cercana a la poesía, a pesar de que tu trabajo de pronto se haya enfocado más con el tema audiovisual, porque fuiste parte de este grupo de noventeros, ¿verdad? Trabajaron en Literatosis, esta revista muy interesante, ¿verdad? De esta generación de nicaragüenses. Bueno, Nicaragua, sabemos, pues siempre que uno piensa en Nicaragua, piensa en poeta, ¿verdad? Y la tradición poética de Nicaragua es fuerte también. De pronto ya te voy a ir preguntando eso también, cómo ha pesado, ha sopesado Natalia ese asunto antes de llegar a la poesía, cómo se siente ser una nicaragüense con una tradición tan fuerte en la poesía. Y eso, nos comentabas ahorita en tu presentación, decidir llegar a trabajar sobre la poesía. ¿Desde dónde creemos que te ubicas en esa decisión de poeta, además, habiéndola conocido desde hace mucho tiempo, pues no sos primeriza, diría? Sí, creo que de verdad, o sea, a mí me nació por una cuestión no racional en lo más mínimo, es decir, si fue algo que yo sentí que quería hacer, que quería escribir y comencé a escribir. Y creo que tenía que ver un poco con este momento en la vida que uno está comenzando a ser adulto, ¿no? Y como que comenzar a buscar tu identidad, qué te define, qué es lo que te gusta, las personas con las que te sentís identificada también al mismo tiempo. Y justo, pues todo eso coincidió para mí en la literatura con otras personas que en ese momento, pues, estaban en lo mismo, digamos, y era algo muy empírico. Sin embargo, sí había una cuestión, digamos, metódica en el sentido de leer, ¿no? Escribir y leer, ¿no? Entre nosotros, con Literatosis, que sí hacíamos eso, sí hacíamos esa parte como de tallereo, ¿no? Empírico, no necesariamente teníamos técnicas específicas o lo que sea, pero sí lo hacíamos. Entonces, y en ese momento pues decidimos publicar y hacer revistas y hacer cosas, pero era un poco, no sé, como entre una pasión y algo que hacíamos a la par de otras cosas, ¿no? Y luego, cuando comencé a hacer un poco más, que ya tenía que pagar mis cuentas y ser más adulta, entonces comencé a trabajar más, ahí fue que me alejé un poco nuevamente de la literatura desde el ámbito público, pero en el ámbito privado siempre continué escribiendo. Y en un momento decidí que quería volver a eso, ¿no? Que es cuando ya, eso es lo que yo describo de lo último, y a volver de una manera no sé, como que sentí que necesitaba un poco un anclaje, o sea, una manera más metódica, de tener más tiempo también de trabajar los poemas y de también escuchar perspectivas de otras personas sobre mi escritura, que eso creo que a mí me ayuda un montón, pues, o sea, me ayudó un montón el hecho de leer a otros y que me lean a mí, ¿no? En un espacio lo más generoso y lo más seguro posible que se pueda armar en dependencia de los egos de cada quien, que siempre existen, pues, en este tipo de ambiente. Alerta de spoiler, como dicen, el libro creo que también nos dice eso, ¿verdad? Leyendo los poemas, creo que uno puede de alguna forma entender lo que nos está explicando, ¿verdad? Esa transición de la poeta desde su voz poética también, ¿verdad? Y por esos momentos, por esos espacios, por esas pinceladas de la vida, pues a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo te ha influido entonces, ¿verdad? Pensando que siempre yo creo que el poeta en general empieza así, ¿verdad? Por ese germen muy personal, muy íntimo, muy esa necesidad de yo debo vaciar estas cosas. Algunos entramos en los procesos formativos, ahí pues profesionales, diríamos, de la escritura y todo esto. ¿Cómo te permitió en tu caso, verdad? Escribir al principio, ¿verdad? Con todo lo que nos está explicando, luego entrar al programa de escritura creativa y qué descubriste en vos, digamos, cómo esto funcionó para Natalia, más bien esta cuestión más vital, diríamos, más que académica o esto de la formación, sino que cómo te permite a vos observar tu propia poesía. Bueno, me permite contextualizarme,
en definitiva, porque todos venimos pues, de un contexto, ¿no? Diferente. Me permite también entender un poco, al estudiar un poco el contexto de Nicaragua o el contexto en Centroamérica y compararlo con otros países del continente, digamos, porque o sea, el idioma en el que escribíamos era el español o el castellano. Encontrar similitudes grandes, encontrar también diferencias en cómo se define o cómo se describe qué es la poesía, qué tipo de poesía funciona, saber también un poco, no qué funciona, sino por qué algo te gusta, ¿no? Por qué algo te gusta leer a ese poeta, o qué es lo que te gusta de eso, o qué es lo que no te gusta, y tratar de definirlo un poco más en abstracto, pero también en la práctica, ¿no? Un poco eso. Y creo que también me hizo como sentirme mucho más cómoda con escribir narrativa, porque no era algo que yo hacía tanto, digamos, escribir narrativa, pero es algo que me gusta hacer. Y como pensar en proyectos en narrativos también, y también un poco entender que la fluctuación entre el género, de la prosa, de la poesía, es, no sé, bastante, es decir, está bien también moverse entre una cosa y la otra, o entender que la hibridez a mí es algo que me gusta un montón. Entonces, como saber que por ahí me puedo ir pensando en un proyecto incluso de poesía, puede ser narrativa y poesía y ese tipo de cosas, pues. Que a veces quizás nos pueden dar como esas zonas de tranquilidad, ¿verdad? Porque tal vez la escolarización básica a veces nos enseña a que estos son cajones y estos son los cajones, y como que de pronto uno se siente atado ahí, ¿verdad? Entonces esa exploración es importante, ¿verdad? Es importante, y pues sí que bueno, ¿verdad? Sobre todo la asunción de ella y atreverte a buscar pues tu propio espacio. Y yo creo que eso sucede. Aquí tenemos este libro, ¿verdad? El libro está disponible en Amazon, como nos decía Elena, ¿verdad? También aquí en El Salvador lo tenemos disponible en los puntos de venta tradicionales y no tradicionales con los que trabaja la editorial. Como un punto de venta interesante para quienes nos están viendo en la región, ¿verdad? Es la librería de la UCA, que también tiene envíos postales, ¿verdad? Puede llegar el libro físico a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Aunque sabemos que en algunos lugares puede salir muy caro, por eso tenemos la opción de Amazon, pero probablemente en Centroamérica esa sea una bonita opción para que ustedes se acerquen al libro de Natalia, y yo quiero pues hablar de eso. Saben que una de las cosas que me encantó, estábamos preparando el libro y la edición, era que dije, esto es tan rotundo, tan contundente, aquí no hay mentira. Tan devastador como pues sí es cierto, el futuro es un asesino. Todos en el futuro no estamos de alguna manera, ¿verdad? No se trata tanto de que el futuro nos asesine el libro, por supuesto, ¿verdad? Pero sí quizás de esa contundencia, ¿verdad? De tener certeza sobre nuestros pasos y sobre todo hacia dónde vamos, ¿verdad? Y el libro tiene 4 partes, me gustaría que entráramos a ello, mi querida Natalia, ¿verdad? Y tenemos el del Día de los Muertos, es el primer momento, ¿verdad? La danza del deshacer, Little Woman, y el futuro es un asesino, que le da título al libro, ¿verdad? Entonces, en cada una de estas partes podemos descubrir también eso que nos comentaba, ¿verdad? Tu espacio, tu ser en ese espacio, que es Nicaragua primero. El Día de Muertos, por ejemplo, si hablamos de esta parte en la que me gustaría que nos compartieras 1 o 2 poemas después de que nos comentes, todos estamos quizás ahora más acostumbrados a la celebración, al ritual del Día de Muertos mexicano, ¿verdad? Que de alguna forma es muy alegre, es muy vivo, es otra cosa, pero quizás en Centroamérica es diferente. Yo creo que tus poemas nos permiten eso, ¿verdad? Nos permiten acercarnos a qué pasa, ¿verdad? Con nuestros muertos, ¿verdad? Además, la muerte es una compañía cotidiana, que es así, porque así es la vida, ¿verdad? Pero tristemente en nuestros países la compañía de la muerte es muy diversa, y en muchos casos siempre dolorosa, por supuesto, ¿verdad? Pero no del dolor de saber que estamos despachando a un ser querido que por cumplir un ciclo se va, ¿verdad? Y que eso diríamos es natural, debería ser absolutamente natural que los
que los niños pudiéramos despachar a nuestros bisabuelos, ¿verdad? Esos rituales que también perdimos, ¿no? En el siglo pasado, ¿verdad? Pero que para el caso de Centroamérica tan sangrienta, ¿verdad? También en el siglo pasado, ¿verdad? Nos ha enseñado esa cotidianidad de la muerte con otros rostros, ¿verdad? ¿Cómo podrías comentarnos desde el Día de Muertos de Natalia, ¿verdad? Antes de compartirnos un par de poemas, por favor. Sí, bueno, creo que es como, sí, como es una fiesta, ¿no? Que es tan común, que pasa todos los años, que se crea como un ritual y una rutina alrededor de ella, que se celebra distinto en distintos lugares del país, porque pues después hablando con otra gente de ese tipo de celebraciones, también hay algunos lugares en Nicaragua que se celebra comiendo en el cementerio, parecido un poco a la celebración de México. Pero mi recuerdo era más que todo, o sea, ese poema, digamos, evoca un poco como la memoria desde la niñez o desde la adolescencia, como estar escuchando a mis abuelos, las cosas que ellos tienen y deben de hacer en este tipo de días y este tipo de rituales, o sea, que siempre hay ciertas no como tradiciones, pero también hay como ciertas obligaciones, ¿no? Con este tipo de rituales, y es como eso se vuelve parte de la vida cotidiana. Y es un poco sobre eso este poema, y creo que hay un par de otros, hay otro poema ahí que también habla de la muerte, y creo que sí que tiene que ver con esa despedida que todos tenemos que hacer. En mi caso fue pues con mis abuelos o con sus padres, los padres de mis abuelos, pues también, que fue como la primera experiencia que tuve yo con eso, digamos, bastante fuerte o cercana, ¿no? Entonces creo que también tiene un poco de eso, ¿no? Un poco de nostalgia de las personas. Creo que para nosotros y quizás nosotras, las mujeres, ¿verdad? Las memorias de las abuelas, claro, hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? Pero las memorias de las abuelas son tremendamente fuertes, ¿verdad? Importantes, a veces más importantes que las memorias de las madres, ¿verdad? Porque somos sociedades donde los abuelos crían a los nietos, ¿verdad? Que están a cargo total, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Fue mi abuela quien me crió totalmente, ¿verdad? De ella yo bebí, pues incluso el imaginario nicaragüense que te comentaba antes de comenzar a grabar, ¿verdad? Porque ella vivió ahí mucho tiempo, entonces yo bebía de la memoria de ella, ¿verdad? Más que de la memoria de mi madre, ¿verdad? Que estaba a cargo de sostener el hogar, y en los matriarcados estos, donde se está a cargo de todo, ¿verdad? Que no es que se tenga poder, es que se tienen todas las cargas, ¿verdad? Entonces, creo que eso también lo podemos notar, ¿verdad? Desde tu poesía. Me encantaría que nos compartieras ese poema, por favor, Natalia. El del Día de los Muertos. Sí, ok. Del Día de los Muertos. Mi abuelo ve las tumbas del cementerio occidental y lleva flores a su papá el 1 de noviembre, porque dice que el 2 se pone muy lleno. Cuenta de la historia de Nicaragua y de sus expresidentes, y de la tumba de René Schick, que no tiene placa. Luego manda a un trabajador a ponerle una. Se agradece a sí mismo el favor y me deja esta historia para la placa familiar. Gracias. También es interesante en esta sección tu poema de Cerro Negro, ¿no? Yo creo que también nos vincula ahí con la naturaleza. Y bueno, y luego la naturaleza como actúa sobre nosotros, ¿verdad? Un territorio que continuamente está a merced, y sobre todo de los volcanes, ¿verdad? Los terremotos y esto. Y en el caso de Nicaragua sabemos, ¿verdad? La memoria del terremoto que marcó para siempre, ¿verdad? La ciudad, pero que siempre está ahí, ¿verdad? Esa huella, y convivimos con ella. Me gustaría que compartieras ese poema. Sí, claro. Bueno, aquí está. Cerro Negro. Hubo una erupción, una de tantas. Somos parte del cinturón del fuego. Llegamos a las faldas del volcán y anocheció. La lava brillante ardía. El polvo mezclado con viento, mezclado con hambre, el miedo. Volvimos a medianoche. Llegamos a una fritanga en una plaza llena de fritangas. El placer de comer con las manos sucias, luego de haber visto el fuego. Me sentí grande, tenía 10. Años después, en un documental, volví a esa plaza. Los 90 en Managua eran áridos.
la carpa de circo en pedazos, los buses Mercedes-Benz color naranja y un monociclo revolucionario con demasiados dueños. Muy bien, muchas gracias. Hemos Gracias. escuchado a Natalia con 2 poemas de la primera sección de su libro, El futuro es un asesino. Luego sigue otra sección donde tenemos a Natalia más mujer, ¿verdad? A la Natalia íntima, quizás podríamos decir, un poco, en la danza del deshacer. Contarnos un poco de qué mueve esta sección. Y luego nos habías dicho al inicio, cuando nos explicabas la confección del poemario, ¿verdad? Que esto había ido sucediendo a lo largo del tiempo quizás, y cómo, qué va primero, ¿verdad? En esta cuestión, ¿verdad? Cómo aparecen estos poemas a lo largo de tu trabajo poético. Sí. Bueno, sí, una de las cosas pues, más difíciles, creo yo, es la organización, ¿no? De los poemas, cómo lo dividís, cómo le das como esa coherencia, ¿no? Al libro, que a mí me costó mucho tiempo lograrla, la verdad. Y esta sección en particular es una sección mucho más nueva en el sentido del momento de la escritura inicial, ¿no? Que digamos, algunos otros poemas. Sin embargo, en la última sección también hay poemas bastante viejos, digamos, de cuando lo escribí. Lo que tiene esta sección es que está como hilada un poco por el amor y el desamor, básicamente, y los distintos momentos que uno navega y los distintos amores que puedes tener y cómo estos amores también quedan impregnados, ¿no? Siempre en tu vida, un poco. Mal, bien, regular, no importa, pero ahí van a estar, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces es un poco sobre eso, creo yo. Y luego, y creo que sí, por eso se siente como que, claro, hay un salto, ¿no? Como más a la adultez en esta parte, porque efectivamente, además, son poemas más recientes, digamos. Compartirnos un par quizás de esos poemas. Sí. Vamos, puedo leer 3 que son como no sé, una trilogía de guerras. Este se llama American Civil War. Yo, tan Emily Dickinson, vos, tan Ashley Wilkes, nunca iba a funcionar. Guerra Civil Española. Había un póster del Guernica en casa. Por ser un símbolo del siglo XX, me pareció apropiado quitarlo cuando te fuiste. Guerra de Vietnam. No me gusta el olor a napalm en la mañana. Por eso quemé palo santo a diario, también cuando te fuiste. Muy bien. Me dejó la canción El amor es un campo de batalla. Muy bien, sí. Claro. Bueno, pues es eso, ¿verdad? También. Luego tenemos otra sección donde también nos acercamos a una Natalia, a Natalia diría yo, más personal, más íntima, quizás más confesional, ¿verdad? Que también va, igual que esta trilogía que nos acabas de compartir, utilizando grandes símbolos, grandes momentos o cuestiones que quizás todos compartimos en el imaginario o muchos compartimos en el imaginario y que vos los retomás para decirnos algo desde la profundidad de tu ser y que es Little Woman, ¿verdad? En Little Woman tenemos pocos poemas, diríamos, en comparación con las otras secciones, pero que nos dicen mucho, diría yo, de la Natalia que nos escribe, ¿verdad? Incluida en su voz poética. ¿Cuál elegirías para compartirnos y qué nos dirías de ese que elegís? Sí, hay 3 poemas que es un poco un diálogo, como creo que el tema de esta sección es que tiene que ver un poco con la división impuesta que existe de cómo debemos ser los hombres y cómo debemos ser las mujeres y que no existe nada más que eso, que no creo en eso, pero básicamente es algo que
afecta, ¿no? A los hombres, a las mujeres, a todas las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, también les afecta esto. Y creo que trato de hacerlo desde un lugar muy íntimo, muy personal, pero también dialogando con otras, con la cultura popular, por un lado, y dialogando con el arte, ¿no? Por otro lado, porque, bueno, no sé, así soy, o sea, me gustan las dos cosas. Entonces hay unos que son sobre Ana Mendieta o sobre obras de Ana Mendieta, que me parece pues una artista, no sé, muy importante en la historia del arte, del performance y en general, y me gusta un montón, ¿no? Ella. Y este se llama Earth Body 1972-85. Supongamos podés morir y nacer varias veces, 200 veces. Podés morir y nacer en varios países, 200 países. Supongamos sos mujer con bigotes de otro, mujer plumas de gallina, mujer corazón de vaca, mujer árbol, mujer río, mujer lama, mujer fuego, mujer hongo, mujer nieve, mujer piedra, mujer diablo, tropicana. Y bueno, este es un poema un poco corto, pero creo que encierra un poco la discusión que tengo en esa sección. Tal cual, ¿verdad? Sí, claro, qué hacer frente a todas las etiquetas, ¿no? Exacto. Qué hacer con las imposiciones, que es lo peor, ¿verdad? Donde te dicen, es que así debes pensar porque esa es la forma correcta. Pues no, pues no, la divergencia está también todo lo interesante de la vida. Y bueno, la última parte del poemario, donde tenemos esa contundente afirmación, ¿verdad? Que le da título al libro, ¿verdad? El futuro es un asesino, no hay mentira en eso, lo sabemos, pero ¿cómo lo asume la voz poética de Natalia, esta idea de el futuro es un asesino? ¿Hasta dónde se proyecta esa voz y cómo también se lanza, ¿no? Porque es así, ¿verdad? Desde la experiencia, de la memoria, desde el pasado, ¿verdad? Hacia esa asunción rotunda, ¿verdad? De que en el futuro muchas cosas dejan de existir, por supuesto. Todo dejará de existir en algún momento. Bueno, lo dijo tu compatriota, ¿verdad? Todo quedará. Pues, lo voy a mal citar, mejor que lo hago, ¿verdad? En ese hermoso poema de Joaquín Paso, de Canto de Guerra de las Cosas, ese cierre tan rotundo a propósito de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a quedar? Todo se quemará allá lejos, ¿verdad? Entonces, Natalia vuelve a recordarnos esto con esta sección del poemario. Comentanos un poco lo que nos comentabas, ¿verdad? Que hay poemas que son más viejos, digamos, en su factura, ¿verdad? En llegar a vos, y luego cómo lo opinas en esta idea, que lo que también nos afirma con esto es que es una preocupación en Natalia siempre, ¿verdad? Que ha estado ahí desde siempre, ¿verdad? Y que se aparece en sus poemas. Creo que sí, que es como el primer poema de la sección, es un poco de donde está inspirado el título, que es de esta canción de Leonard Cohen, ¿verdad? Que básicamente pues dice eso, ¿no? Future is murder, pero el tema creo que aquí es como una mezcla entre la nostalgia y el disfrute de vivir, ¿no? Y punto, que todos o la mayoría, espero, en varios momentos logramos tener, ¿no? Aunque, y a pesar de un montón de cosas, ¿no? Y en medio de un montón de cosas. Y un poco una especie de nostalgia que hay a veces como histórica o como momentos pasados o como de cosas que no sé por qué yo, o sea, creo que tal vez yo sentí en algún momento, pero creo que es como una cuestión, no sé, que tiene que ver con crecer en la posguerra, que te da como una serie de nostalgias por cosas que no sabes cómo eran, pero como que existen ahí, o por el hecho de vivir en una ciudad con tantos escombros, hasta muchos años después del terremoto también se sentía como una cosa ahí, como una nostalgia, ¿no? En esos escombros.
que no te podía sacar hasta cierto punto. Y también el disfrute y sí, y eso, básicamente. Sí, podría, creo que no sé cuál de estos poemas describe ambas cosas, pero la primera parte, el primer poema en definitivo describe esta parte de la nostalgia y un poco, pues, también asumir que también está bien, mejor morir, porque para qué queremos vivir tanto tiempo tampoco, entonces está bien. Claro, demasiada intensidad, como dices. Sí. Sí, creo que en el fondo, aunque le tememos a la muerte, hay Sí. muchas teorías sobre eso, en qué se basa el temor que tiene la especie a la muerte, ¿verdad? Sabiendo que esa es una consecución lógica de nuestro tránsito, ¿cómo la sobrellevas, no? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo te vas alejando? ¿Verdad? Pero creo que sí, en el fondo también la idea de decir vamos a ser eternos te va aterrando más, ¿verdad? Pensar que estarías ahí todo el tiempo, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Sí, siempre acá vuelve la ciudad, ¿verdad? Como decías, no sabes qué elegir, ¿verdad? Pero siempre está la ciudad, ¿verdad? Creo que en esta parte del poema también hay como un volver a los temas, a los espacios, a los motivos que encontramos en las secciones anteriores del libro, ¿verdad? Y que se resumen en algunos de los poemas y pues no sé, elige cuál. Voy a leer el primero nunca lo he leído, entonces... Ya te iré pidiendo alguno yo, dale, okay. léenos el primero. Get ready, ir hacia atrás, estar en 1971 con los Stones en el sur de Francia, filmar películas del neorrealismo italiano, ver Managua destruida por el terremoto, oír el concierto por la paz en la Plaza de la Revolución, viajar a Abilene, Texas, de 1931 para ver a Plenty L. Bingo tomar la decisión de caminar 12.874 kilómetros hacia atrás. Detener la noche, el día, los viajes. Yo también he visto el futuro, hermana, y es un asesino. Sin duda alguna. A mí me encanta mucho el segundo poema, quizás porque también nos lleva por Managua, ¿verdad? Y por esa memoria que nos decía, ¿verdad? Sí. Y la felicidad, porque creo que sí, mucho de lo que mencionas ahí reúne esto que nos hablabas, ¿verdad? De poder celebrar lo que se vive. Sí, menos para la gente que no le gusta el calor, pero esa gente es rara. Managua Heat, de un antiguo post que titulé Cosas que hacer en Managua cuando parece que vas a morir de calor. La siguiente recomendación: hacer la siesta frente al abanico de pedestal, recién bañada y envuelta en toalla. De la novela Managua Salsa City de Franz Galish, una frase: a las 6 en punto de la tarde, Dios le quita el fuego a Managua y le deja la mano libre al diablo. De mis tardes universitarias en el Panal Café, jurarme no volver a fumar marihuana bajo el sol cenital. De Milena, haberle apodado al Baraquel el de las bichas calientes. Y del verano de 2010, a Daniela diciendo: si una hoja se mueve, es máximo porque pasó un bus. Y sin embargo uno dice que el lago es amable con Managua, ¿verdad? Porque sin esa brisa sí quizás todos moriríamos calcinados caminando por las calles de Managua. Pero lo que vos decís es que ese calor tiene algo, ¿verdad? Ese calor le da algo a esa ciudad. Muy bien, Natalia. Este es tu primer libro, sí, publicado completo, diría. Es el primer libro editado de Natalia. Ahí lo tienen disponible, por favor, léanlo. Creo que es muy hermoso asomarse a este imaginario que nos ofrece la autora. ¿Qué viene? ¿Qué hace Natalia después de este libro? ¿Sigue en la poesía? ¿Cómo atiende todos sus otros oficios? ¿Verdad? Porque pues, ya nos dijo, es escritora, pero también docente, pero también es investigadora académica, ¿verdad? ¿Qué le depara antes de que llegue ese futuro en el tránsito a Natalia? Sí, bueno, básicamente sí, siempre seguir escribiendo. Ahora estoy escribiendo con cuestiones académicas, pero también tengo ideas de otros libros, pero lo que no me he terminado de decidir es cómo afrontarlo o sea, tengo ideas, pero también tengo textos ya escritos, entonces cómo afrontarlos y cómo
llevarlo, si lo llevarlo a la poesía completamente o irme a la narrativa o hacer una mezcla, que es lo que más me gustaría hacer de las dos cosas. Entonces, creo que eso me va a tomar un tiempo, pero sí quiero seguir escribiendo y publicando, definitivamente. Gracias, fantástico. Sí, creo que es una de las cosas bonitas, en mi caso desde la edición, ¿verdad? El poder también de pronto tener en nuestras manos óperas primas, ¿verdad? Es tener el deseo, la ilusión, ¿verdad? Esa proyección de seguir conociendo que nos deparan los imaginarios de las autoras, de los autores, ¿no? Y bueno, este premio también es esa idea, ¿verdad? Si estamos ante óperas primas, poder de pronto celebrar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Saber que a partir del premio fue un impulso, fue pues ese reconocimiento, ¿verdad? Saber que este trabajo valía la pena. Creo que a veces la gente tiene como miedo de los concursos o concursar o atreverse y decir perdí, ¿verdad? Quiere decir que mi texto no sirve, no funciona, ¿verdad? No es el caso, ¿verdad? No es el caso. A veces decimos, ¿verdad? Como lugar común, los premios son una lotería, que no en el mal sentido, sino que en ese sentido de que hay que elegir sobre uno, ¿verdad? Y hay que apostar sobre uno, y que creo que estas apuestas, en el mejor de los deseos de quienes organizamos estos premios, ¿verdad? Es para que sirvan como un empujón en el caso de alguien, como en tu caso, ¿verdad? Que tal vez no se había decidido, no sabía qué hacer con los manuscritos, ¿verdad? Ponerlos a prueba, ¿verdad? De un jurado, ponerlos a prueba frente a otros libros, ¿verdad? Y ver qué tal va, y en el caso de que no funcione para ganar el premio, ¿verdad? Saber que no siempre es que no funciona un libro, ¿verdad? No tiene nada que ver en este caso, ¿verdad? Pero sí, para nosotros como organizadores, en este caso del premio, ¿verdad? Sí buscamos eso, que puedan ser espacios, ¿verdad? De quien sabemos lo difícil que es editar, sobre todo en nuestra región, ¿verdad? A pesar de los impulsos que hay desde editoriales independientes, ¿verdad? No solo Índole hay en El Salvador como editorial independiente que abre su espacio a autores jóvenes o autores con primeras obras, ¿verdad? A veces no tan jóvenes y que también tienen como esos miedos, ¿verdad? Decir, no, pues aquí solo se premia jóvenes, etcétera, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías en el caso, Natalia? ¿Habías tomado otros concursos? ¿Habías tomado otras opciones? ¿Cómo ha funcionado para vos esto? ¿Y qué le dirías a quienes nos están siguiendo en esta transmisión, ¿verdad? Que hagan con esos manuscritos y con ese deseo de dar a conocer sus trabajos. Bueno, sí, yo creo que es muy importante que existan este tipo de concursos abiertos para Centroamérica y desde editoriales centroamericanas, porque creo que no es lo mismo, digamos, aplicar a concursos, digamos, en otros países que no sean también como llevados desde Centroamérica, incluido llevado desde Centroamérica, aunque también está en Cataluña, ¿no? Este concurso, pero creo que también va a haber un jurado que va a entender un poco el contexto de la región, los temas van a ser más cercanos y este tipo de cosas. Y el tema es que en Centroamérica no hay tantos concursos y sobre todo no hay tantos concursos regionales, creo yo, que eso es muy importante porque a veces sí hay concursos, pero son adentro de cada país, ¿no? Y creo que pues hace mucho sentido que existan concursos que acepten a todas las personas de la región, ¿no? Porque sí, pues tenemos, bueno, bastantes cosas en común y sobre todo tenemos bastantes retos en común, que es la industria editorial que es bastante pequeña, el mercado pequeño, etcétera. Entonces creo que es importante. Y yo en mi caso, yo sí había aplicado a varios otros concursos, pero no necesariamente había aplicado a un concurso regional. Entonces creo que por ahí o sea, animo a los escritores centroamericanos definitivamente a participar en este concurso, en esta edición o en la otra también. Puede ser que a veces uno necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Con el texto, con el libro, pero también está bien animarse y reconsiderar en algún momento. Enviar. Sí, gracias Natalia. Sí, exacto, ya se nos vuelve
a conectar Elena, que ha estado aquí, por supuesto, ¿verdad? Y me gustaría devolverte la palabra, Elena, para que entonces nos hablaras de nuevo del concurso, de este impulso, que cómo va cada vez incluso expandiéndose, ¿verdad? Y que tenemos nuevo aliado, ¿verdad? Pero que también por peticiones, que la gente nos dice, ¿qué pasa con la otra diáspora, ¿verdad? O la verdadera diáspora, quizás a la que nosotros le ponemos más atención, que es la gente que está en el norte, pues, específicamente en Estados Unidos, ¿verdad? Que si queremos concursar y no se puede, ¿verdad? Entonces, contanos, Elena, cómo va todo este trabajo de Huacal, ¿verdad? Para permitir todo eso. Y gracias, Natalia, gracias por todas tus palabras y por haber compartido tu libro. Gracias a vos, Susana. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Yo desde aquí he estado escuchando y es súper interesante al final compartir tú, Natalia, tus obras y dar a conocer un poco el poemario, y también Susana por fomentar la poesía, ¿no? Es muy interesante. Y desde aquí, pues nada, simplemente mencionar que cada edición intentamos mejorar un poco para llegar cada vez a más posibles concursantes, ¿no? y fomentar cada vez más la poesía. Es muy sencillo participar, las bases están muy claras, entonces intentamos hacer el máximo de difusión y, bueno, tal cual dice las bases, animamos a participar a cualquier persona, ¿no? Dentro de los requisitos. Y nada, muchísimas gracias. Este vídeo va a estar publicado en el canal de YouTube de la Escuela Casa Más Guapa, lo publicaremos en nuestras redes de la red y haremos difusión para que llegue a más personas, y tanto en esta edición como en las próximas, pues que cada vez vaya creciendo. Entonces, nada, se me escucha, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y concluimos este debate. Recuerden que tienen el libro en Amazon y en varios espacios presenciales. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos.